Hace algo más de 2000 años, nació un pequeño niño en Belén, que aunque parecía ser igual al resto de los niños, tenía una gran diferencia, porque era un niño venido del reino de los cielos, encarnado de una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Un niño que siendo hombre era Dios y es Dios y será Dios. Un niño que se hizo hombre y que, como narran los evangelistas Marco, Mateo, Lucas y Juan, un hombre que hizo cosas que nadie nunca ha hecho. Un hombre que los habitantes de los pueblos de aquella época seguían, buscaban, porque las grandes maravillas que hacía sanando y liberando a los endemoniados, nadie las podía hacer. En los más de 40 milagros que narran nuestros hermanos evangelistas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en muchos de ellos, Jesús mismo preguntaba al que buscaba el milagro: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees que yo puedo? Y otras veces decía: vete, tu fe te ha sanado. Y otras veces dijo: mujer, te he dicho que si tuvieses fe, verás la gloria de los cielos. Aquellos hermanos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pudieron dejar de su puño y letra escritas todas aquellas vivencias junto a aquel hombre, Jesucristo, el Mesías, el que había de venir por nuestra salvación, al que muchos creemos, pero a Él no le creemos, al que muchos nombran, pero al que pocos obedecen. Ese Jesús, del que por la gracia de Dios tenemos esas sagradas escrituras que nos narran que llegó el Mesías, que vino a liberarnos de la muerte eterna, que gracias a su cruz, a su pasión, crucifixión y muerte, a esa preciosísima sangre derramada, sangre divina, nosotros hemos sido liberados de la muerte eterna, porque a ese Jesús que aquellos pueblos endemoniados condenaron a la muerte en cruz, la más vergonzosa y dolorosa de la época, siendo inocente, por la soberbia del hombre, por la obstinación del ser humano, arrastrado por Satanás a vivir condenado a las tinieblas por la falta de fe, por no creer, por la falta de amor, por no amar, y amar verdaderamente como pide Dios, al prójimo como a ti mismo, y a Dios por encima de todas las cosas. Si tan solo pudiésemos comprender el mandamiento del amor, el mundo sería otro, nuestra vida sería otra, nuestra sociedad sería otra.
Si las madres y los padres enseñaran verdaderamente a amar a Dios, a creer verdaderamente en esas escrituras sagradas que narran la verdad de un hombre que caminó, que existió y que murió en cruz, pero que resucitó, se levantó de la muerte, y aquellos pueblos lo vieron. Después de verlo morir en una cruz, verlo en los brazos de María, aquel cuerpo ensangrentado y sus pieles desgarradas, su costado traspasado por una lanza. Al tercer día ese mismo pueblo lo vio. Y han pasado 2000 años y hoy nos preguntamos si será verdad o no será verdad. Jesús vive y vivirá eternamente porque es Dios. El ser humano tiene una capacidad limitada para poder ver más allá y para escuchar cosas y ver cosas que por nosotros mismos no podemos, porque las mismas Sagradas Escrituras así nos lo dicen. Por la desobediencia del pueblo, nuestro Señor Dios nos castigó dejándonos ciegos y sordos, porque aunque creemos que vemos y escuchamos, realmente a Él no, y las cosas de Dios no. Por eso es que el demonio fácilmente nos confunde y nos acecha, con el único propósito de llevarnos a la perdición, a perder esa vida nueva prometida por Jesucristo en el reino de los cielos, donde vive nuestro Padre en la presencia de Dios. Una vida que es eterna y donde ya no hay más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni enfermedad, donde seremos como ángeles. Vamos a procurar creer en esa verdad y creer en Dios y creerle a Dios. A nuestro Padre aún nadie lo ha visto, pero vimos a su Hijo, conocemos a su Hijo Jesús. Vamos a pedirle a Él que nos ayude a creer. Muchas veces los hombres queremos creer cuando nos concede las cosas que queremos de este mundo. Allí somos creyentes, allí somos devotos. Cuando nos da dinero, casas, propiedades, bienestar, cuando nos hace sentir mejor que otros porque yo sí tengo. Y es la gran trampa del demonio. Hacernos creer que mientras más tenemos, más cerca tenemos a Dios. Y se nos olvidan aquellas palabras de Jesús cuando dijo: no ames al mundo, porque el que ama al mundo no ama a Dios. Cuando dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, ahora aquí estarían mis ejércitos de ángeles para defenderme. Aunque él en realidad podía defenderse, pero tenía que cumplirse la Escritura por nuestra libertad, por nuestra vida eterna, por nuestra salvación de la muerte eterna. Vamos a pedir a Dios hoy que nos ayude a creer. Ya pasaron 2000 años y el Señor dijo que pronto vendría. Y dice la Escritura que para Dios un día son 1000 años. Y resucitó al tercer día, y desde que se elevó al cielo, estaríamos entonces comenzando el tercer día, el tercer milenio. Y Él dijo: ya regreso. Que no seamos sorprendidos para cuando llegue el Señor y podamos estar preparados. Ahora tú tienes que preguntarte, y más que a ti, pregúntale a Dios, pregúntale a Jesús, porque lo puedes escuchar y te puede hablar,
tu corazón lo puede escuchar, tu alma lo puede sentir. Y pregúntale: Señor, ¿qué significa estar preparado para tu última venida? Dice el Señor: el que no esté preparado no podrá entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra que vendrá como ladrón que irrumpe a la medianoche. Sorprenderá a la humanidad cuando la humanidad menos lo espera. Y aquel que no creyó, y aquel que no se preparó, aquel que no fue capaz de amar, aquel que no fue capaz de perdonar, aquel que no fue capaz de apartarse de la tentación que nos hace pecar. Unos porque quieren robar, otros porque quieren matar, otros porque envidian, otros porque odian, otros porque son idólatras, otros por sus supersticiones y por sus miedos, otros por los desórdenes sexuales. Y así cada uno debe luchar en contra de ese veneno, de esa prueba que el demonio se empeña en atravesarnos en el camino para que resbalemos, para que caigamos, para que seamos presa fácil de Satanás. Perder nuestra alma, perder la vida eterna, perder esa nueva vida. Vamos a pedirle a Dios hoy que nos ayude a creer en su verdad, a creerle a Dios, que nos ayude a obedecer su voluntad, de perdonar siempre, de amar a nuestros hermanos como a cada uno de nosotros mismos, amar a Dios por encima de todas las cosas, a pedirle a Dios que nos ayude a ponerlo de primero en nuestra lista de actividades y prioridades, que no nos sintamos más grandes que otros, que ya no odiemos, que ya no envidiemos, que ya no critiquemos, que podamos mirarnos frente a un espejo y ser sinceros con nuestro corazón, con nuestro interior, y reconocer qué es lo que nos aparta de Jesús, qué es lo que Jesús dice que no está bien y que seguimos haciendo, y que podamos renunciar a nuestros deseos y a nuestros placeres, que son las grandes trampas del demonio, a cambio de una vida nueva, a cambio de poder estar eternamente en ese reino nuevo y maravilloso. Que si la tierra es linda, imagínate tú, hermano, cómo ha de ser el reino de nuestro Señor. El Señor Jesús, a partir del 1933, Él se aparecía a una monja llamada Sor Faustina Kowalska, quien escribía un diario de cada momento de ese encuentro con el Señor, el diario de la Divina Misericordia. Hoy es Santa Sor Faustina. Y en uno de esos escritos, el 326 y el 327, ella nos escribió lo siguiente: una vez Jesús me dijo: mi mirada en esta imagen es igual a la mirada en la cruz. Una vez el confesor me preguntó cómo debía ser colocada la inscripción, ya que todo eso no cabía en la imagen. Contesté que rezaría y que daría la respuesta la semana siguiente. Al alejarme del confesionario y pasando cerca del Santísimo Sacramento, recibí el entendimiento interior de cómo debía ser la inscripción. Jesús me recordó lo que me había dicho la primera vez, es decir, que estas 3 palabras debían ser puestas en evidencia. Las palabras son estas:
Jesús, en ti confío. Entendí que Jesús deseaba que fuera colocada esa frase, pero además de estas palabras, no daba otras órdenes precisas. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Y si la fe salva, y si la fe es creer, y si tener fe es tener la plena convicción de recibir las cosas que deseamos y de creer plenamente en la existencia de las cosas que no vemos. Y así nos los narran las Escrituras en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 1. Vamos a repetir en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Y repitiendo esta frase que nuestro Señor Jesús nos invita a que con esta frase dicha con plena fe, y mientras más lo repitamos, nuestra fe se incremente, que esta oración se haga rutinaria en nosotros, sencilla y corta. Vamos a repetir: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y que aún en medio de la prueba, y aún en medio del dolor, y aún en medio de la tempestad, podamos repetir constantemente: Jesús, en ti confío. 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 Recuerda, hermano, que Jesús hizo ver al ciego de nacimiento, hizo hablar al mudo, caminar al paralítico, sanó al leproso, liberó a los endemoniados,
Cuántas cosas que hizo Jesús. Su primer milagro, convirtió el agua en vino. Resucitó de entre los muertos, se levantó y nos prometió que los que creemos en Él y hacemos la voluntad de nuestro Padre, la cual Jesús nos dejó muy clara, también tendremos la oportunidad, el gran regalo divino de resucitar de entre los muertos y ser parte de aquel reino. ¿Se recuerdan aquellos dos bandidos que estaban siendo crucificados junto a Él? Uno no creía y lleno de odio le decía: sálvate si eres Dios. ¿Cuántos como Él? Sin embargo, el otro le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Y la respuesta de Jesús en la cruz, en pleno momento de dolor y agonía, ¿sabes cuál fue, hermano? Esas solas palabras de confianza pudieron mostrar a Jesús su arrepentimiento. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre. Y así es Jesús. Él deja los 99 justos, deja las 99 ovejas buenas y va en busca de la descarriada, en busca de la perdida. Y por nosotros, por los pecadores, fue que se entregó por ese amor inmenso. Busca a Jesús, créele. Procura salvar tu alma. Jesús está próximo a venir. El día y la hora solo lo conoce el Padre. Pero que basten las advertencias de Jesús. Velad despiertos, orad incesantemente. Vamos a proponernos creer en Jesús, vamos a pedirlo a Dios. El Señor dice: que mi gracia te baste. Vamos a pedirle al Señor perdón cada día por las cosas que hacemos que no le agradan. Y comencemos a luchar en contra de las acechanzas del malvado demonio, cuyo propósito es hundirnos y apartarnos de Dios, hundirnos en las tinieblas, en el pecado, en la miseria, en la maldad. Mientras que Jesús nos ofrece vida nueva. Y en lo adelante, vamos a visitarlo en el Santísimo Sacramento del altar. Pidamos fe a Cristo para creerlo, pero está en ti, hermano, el arrodillarte delante de Dios y clamar y pedirle que su gracia te cubra y que te acompañe, que la sangre de Cristo te cubra y te sane y te libere. Busca, hermano, a Dios, que no sea tarde, que no llegue el día y tengamos que perdernos en las tinieblas eternas. Cree que hay una vida nueva, cree que hay un mundo nuevo, cree que podemos estar eternamente en la presencia de Dios. Y si no puedes creerlo por ti, pídeselo a Jesús. Él prometió ayudarnos, Él prometió darnos esa mano de amigo, de hermano de Dios y Señor. Y repite cada día: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Señor Dios, ilumínanos, cólmanos de tu amor, de tu gracia, de tus bendiciones. Con la sangre de Cristo nos cubrimos, Señor, y nos libramos por fe de todas las acechanzas del malvado, mientras esperamos por tu próxima venida, Señor. Cólmanos de sabiduría, de bendiciones, de ese amor santo que nosotros recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Seas por siempre bendito y alabado. Amén.